Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos aquí en los domingos de Santo Tomás de Aquino con la Suma Teológica, pero también con otra obra en realidad, que son las cuestiones disputadas. ¿Por qué? Porque en estas dos obras hay un tema en común que es muy importante analizar, que es la predestinación. De algún modo nosotros ya hemos visto la predestinación en San Agustín y en Boecio. Es hora entonces de que veamos cómo es que Santo Tomás de Aquino entiende este concepto tan importante, tan difícil, por cierto. Es difícil conciliar la predestinación con otro concepto muy famoso que es el libre albedrío. Son conceptos muchas veces irreconciliables, algunos no lo pueden entender, pero estos hombres doctos lo entendían de alguna manera. Y es lo importante que vamos a ver el día de hoy, cómo es que lo entendían. Cómo es que lo entendían. Y bueno, sin más introducción, entonces vamos a analizar estos dos textos que son la Suma Teológica y las cuestiones disputadas. Bueno, entonces comenzamos con la predestinación en tanto a las cuestiones disputadas. Se dice, ¿pertenece la destinación al conocimiento o a la voluntad? Debemos entender que la destinación es el movimiento desde un comienzo hasta un fin determinado. Cuando añadimos el sufijo pre, estamos añadiendo el futuro a una palabra. Por lo tanto, destinación quiere decir en realidad presente y predestinación quiere decir futuro. Por esto la predestinación no pertenece a Dios, ya que para Él todo tiempo es presente, por lo que la predestinación pertenecería a los hombres. Los hombres tienen la posibilidad de elegir el buen camino por medio del amor, pero es Dios quien le da ese buen camino según sus méritos. Entonces, ¿es el mérito la causa de la predestinación? En la predestinación hay al menos dos aspectos. Predestinación eterna, la guiada por Dios, y la predestinación temporal, referida a la gracia y gloria que obtiene el hombre. Sin embargo, ambas predestinaciones se deben a la bondad de Dios como ser omnipotente. Por lo tanto, el mérito en sí que pertenece al hombre, porque Dios no tiene méritos, no es la causa de la predestinación, sino que la causa de esto es Dios mismo. ¿Es certera la predestinación? Hay dos clases de certezas. Primero está la certeza de conocimiento y la certeza de ordenación. En la predestinación se encuentra tanto la certeza de conocimiento y la certeza de ordenación. Dios es el único que puede dar la predestinación en una certeza infalible, absoluta. El hombre, a contrario sensu, eh, en tanto tiene libre albedrío, puede fallar en la certeza de la predestinación. El hombre entonces quizás no pueda lograr predecir las cosas. ¿Saben los predestinados de su predestinación? No hay nada de inconsciencia en la revelación a una persona de su propia destinación. Sin embargo, sería contraproducente que Dios revelara la predestinación a todos los que son predestinados por dos razones. En primer lugar, por no ser predestinados. Por ejemplo, si los que son predestinados saben que lo son, entonces estarían los otros que sabrían que no son predestinados. En segundo lugar, por ser predestinados. Por ejemplo, si estos supieran que son predestinados, entonces tendrían seguridad de que serán salvados. Sin embargo, el Aquinate dice, el Aquinate Santo Tomás de Aquino, dice, la seguridad es la madre de la negligencia. Por lo tanto, estos hombres no se esforzarían en evitar el mal si saben que son predestinados. Debido a esto es preciso que el hombre sea ignorante de su predestinación. ¿Puede la predestinación ser mejor con la ayuda de la oración a los santos? Muy buena pregunta. La respuesta es que sí, y esto puede llevarse a cabo de dos maneras. En primer lugar, pueden ayudar, pero no son eternas, ya que las oraciones no son originadas para tener buena predestinación en sí mismas. La predestinación es eterna y la oración temporal. En segundo lugar, la oración es parte de completar el proceso de predestinación. Entonces,
De alguna manera, la oración es una especie de instrumento tal y como pudiera serlo el mérito. El mismo Boecio se cita y decía: si oramos bien, nuestras oraciones no pueden quedar sin efecto. Entonces todo esto fue dicho por Santo Tomás de Aquino con respecto a la predestinación como cuestión disputada, en la obra, ¿no es cierto?, de Cuestiones Disputadas. Ahora tenemos que ir a la suma teológica. La suma teológica, la predestinación se encuentra en la cuestión de 23, la cuestión 23. Ahí se encuentra la predestinación. Entonces el artículo primero dice: ¿los hombres son o no son predestinados por Dios? Bueno, es a Dios a quien le corresponde predestinar a los hombres. Y ahí quedó demostrado, ¿no es cierto?, esto en cuestiones anteriores. Todo está sometido a la providencia divina. Y como también se dijo, la providencia le corresponde ordenar las cosas al fin. Y el fin al que son ordenadas por Dios todas las cosas es doble. El primer fin es que sobrepasa la capacidad y proporción de la naturaleza creada, y este fin es la vida eterna, que consiste en ver a Dios. Algo que sobrepasa la naturaleza de cualquier criatura, según quedó demostrado también en la cuestión 12, artículo 4. El otro fin, el segundo, es proporcionar a la naturaleza creada y que puede alcanzar con sus fuerzas la misma naturaleza creada. Y a lo que aquello que no puede llegar con la capacidad de su propia naturaleza, es necesario que le sea otorgado por otro, como la flecha necesita al arquero para llegar al blanco. Por eso, y hablando con propiedad, la criatura racional capaz de llegar a la vida eterna llega a ella como si le fuera transmitida por Dios. El porqué de dicha transmisión preexiste en Dios, como también en Él preexiste la razón del orden de todo al fin. Y claro, en la providencia. La segunda pregunta es: ¿la predestinación pone o no pone algo en el predestinado? La predestinación no es algo en los predestinados, sino solo en quien predestina. Se ha dicho en el artículo 1 que la predestinación es parte de la providencia, y la providencia no está en las cosas provistas, sino que, como también se ha dicho en otras cuestiones, es una determinada razón en el entendimiento del provisor. Pero la ejecución de la providencia llamada gobierno es algo activo en el gobernante y algo pasivo en el gobernado. Por eso resulta evidente que la predestinación es una determinada razón de algunas para la salvación eterna existente en la mente divina. Y la ejecución de tal orden es pasiva en los predestinados y activa en Dios, por supuesto. Y la ejecución de la predestinación es vocación y glorificación, según lo que decía el apóstol en Romanos 8:30. A lo que predestinó a esos, llamó, y a los que llamó, a esos glorificó. ¿Condena o no condena Dios a algún hombre? Dios condena a algunos. Ya se dijo anteriormente en el artículo 1 que la predestinación es parte de la providencia. Y a la providencia, como también se dijo en otras cuestiones, pertenece permitir la existencia de algún defecto en las cosas que le están sometidas. Por eso, como por la providencia divina los hombres están ordenados a la vida eterna, también pertenece a la providencia divina permitir que algunos no alcancen este fin. Y a esto se llama condenar. Por lo tanto, así como la predestinación es parte de la providencia con respecto a aquellos que, divinamente, están ordenados a la salvación eterna, así también la condenación eterna es parte de la providencia con respecto a aquellos que no alcanzan dicho fin. De ahí que la condenación incluye además a la presciencia, por cierto, la providencia según nuestro modo de entender, como ya se dijo en otras cuestiones. Así como la predestinación incluye la voluntad de otorgar la gracia y la gloria, así también la condenación incluye la voluntad de permitir a alguien caer en culpa y recibir la pena por culpa. En el artículo 4 se dice: ¿los predestinados son o no son elegidos por Dios? Tal como la entendemos, la predestinación presupone elección, y la elección, amor. El porqué de esto está en la predestinación, como se dijo en el artículo 1, es parte de la providencia, como lo hemos venido repitiendo. Y la providencia, como la prudencia, es la razón presente en el entendimiento.
preceptiva de la ordenación de algunos al fin, como ya se dijo en otras cuestiones, y nada se predetermina ordenarlo a un fin si no hay voluntad previa del fin. Por eso la predestinación de algunos a la salvación eterna presupone, como lo entendemos, que Dios quiere su salvación, y a esto pertenece la elección y el amor. El amor en cuanto que quiere para ellos el bien de la salvación eterna, pues amar es querer el bien para alguien, y la elección en cuanto que quiere esté bien para unos y no para otros a quienes se condena. Sin embargo, la elección y el amor no indican lo mismo para Dios y para nosotros. En nosotros, la voluntad de amor no causa el bien, sino que por el bien preexistente la impulsamos a amar. Y así elegimos a quienes amamos. Por eso en nosotros la elección precede al amor, pero en Dios sucede al revés, pues su voluntad, por la que amando quiere el bien para alguien, causa que unos alcancen el bien y otros no. Así, tal como lo entendemos, el amor presupone la elección y la elección la predestinación. Por eso todos los predestinados son elegidos y amados. El artículo quinto, el conocimiento previo de los méritos. ¿Eso no es causa de predestinación? Como la predestinación implica voluntad, hay que buscar la razón de la predestinación como se busca la razón de la voluntad divina. No hay que asignar causa a la voluntad por parte del acto de querer, sino que se le puede asignar causa por parte de lo querido, esto es, en cuanto que Dios quiere que algo sea por medio de otro. Nunca hubo nadie tan insensato que dijera que los méritos sean causa de predestinación divina por parte de quien predestina. Pero lo que se está tratando ahora es si la predestinación tiene alguna causa por parte de los efectos. Y esto es analizar si Dios predeterminó que daría a alguien el efecto de la predestinación en base a sus méritos. Hubo algunos que sostuvieron que el efecto de la predestinación estaba predeterminado para alguien por los méritos preexistentes en otra vida. ¿De quién fue esta opinión? De Orígenes, quien sostuvo que las almas fueron creadas al principio y que, según la diversidad de sus obras, en este mundo ocupan diversos estados unidos a los cuerpos. Esta opinión la deja sin valor el apóstol cuando dice en Romanos 9, del 11 al 13, antes de que nacieran y pudieran hacer nada bueno ni malo, no por las obras, sino porque Él llama. Se dijo, el mayor servirá al menor. Hubo otros que sostuvieron que la razón y causa del efecto de la predestinación lo son los méritos preexistentes en esta vida. Así, los pelagianos dijeron que el principio del bien obrar tiene su origen en nosotros y su final en Dios. Así, el motivo de que se dé el efecto de la predestinación a unos y no a otros está en que unos tuvieron aquel principio y otros no. Contra esto está lo que dice el apóstol en el segundo libro de Corintios 3:5. No somos capaces de pensar algo de nosotros como si fuera nuestro. No es posible encontrar en nosotros un principio anterior al pensamiento. Por lo tanto, no se puede decir que en nosotros haya algún principio motivo del efecto de la predestinación. Por eso, hubo otros que dijeron que el efecto de la predestinación es una consecuencia de los méritos. Esto quiere decir que si Dios da la gracia a alguien y si predeterminó que se la daría, esto es porque previamente sabía que iba a hacer bien uso de ella. Es como si un rey da un caballo a un soldado porque sabe que le sacará rendimiento. Pero quienes sostienen esto parece que distinguen entre lo propio de la gracia y lo del libre albedrío, como si un mismo efecto no pudiera provenir de ambos. Es evidente que lo propio de la gracia es efecto de la predestinación, y esto no puede ponerse como motivo de la predestinación porque está incluido en ella. Por lo tanto, si por nuestra parte alguna cosa es motivo de la predestinación, eso será anterior al efecto de la predestinación. Pero no es distinto lo que proviene del libre albedrío de lo que proviene de la predestinación, como tampoco es distinto lo que proviene de la causa segunda y la causa primera, pues la providencia divina produce efectos por medio de las causas segundas. Por eso, lo que se hace por libre albedrío proviene de la predestinación. Por lo tanto, hay que decir que podemos considerar el efecto de la predestinación en un doble aspecto. En primer lugar, en particular,
En este sentido, nada impide que algún efecto de la predestinación sea causa y razón de otro, el posterior del anterior atendiendo a la razón de causa final, el anterior del posterior atendiendo a la razón de la causa de mérito, que se reduce a la disposición de la materia. Es como decir que Dios predeterminó dar la gloria a una persona, digamos, X, por sus méritos, y que predeterminó dar la gracia a alguien para que se mereciera la gloria. En segundo lugar, considerando el efecto de la predestinación en general. Ya la primera habíamos dicho que era la particular, esta es la general. En este sentido, es imposible que todo efecto de la predestinación en general tenga alguna causa por nuestra parte, porque todo lo que hay en el hombre orientado a la salvación es ya efecto de la predestinación, incluida la misma disposición para la gracia, pues tampoco esto se da si no es por auxilio divino, siguiendo aquello del Jeremías 5:21, Señor, oriéntanos hacia ti y lo haremos. Sin embargo, en este sentido, la predestinación en cuanto a los efectos tiene por causa la bondad divina a la que está ordenado como a su fin todo efecto de la predestinación y de la que procede como primer principio impulsor. El artículo sexto, ¿es o no es segura la predestinación? La, pre- la predestinación es absolutamente segura y su efecto tendrá lugar infaliblemente. Sin embargo, impone necesidad, como si su efecto proviniera por necesidad. La predestinación es parte de la providencia, como ya lo hemos dicho, pero no todo lo que está sometido a la providencia es necesario, sino que algo sucede de forma contingente, dependiendo de las causas próximas a la que se les destinó tales efectos, eh, la que destinó, ¿no es cierto?, la providencia divina. Y sin embargo, como ya se había demostrado en otros artículos, el orden de la providencia es infalible. Así pues, también es seguro el orden de la predestinación y sin embargo no se anula la libertad del libre albedrío de la que proviene contingentemente el efecto de la predestinación. A todo esto hay que aplicar también lo dicho anteriormente en la cuestión decimocuarta sobre la ciencia y la voluntad divina, que aunque sean absolutamente seguras e infalibles, no anulan la contingencia en las cosas. Uh-huh. Claro, aquí nos faltaría hablar entonces del libre albedrío, que es una cuestión que vamos a ver después, y de hecho está después en la suma teológica. Primero se habla de la predestinación y luego del libre albedrío. En séptimo artículo, ¿eso no es seguro el número de predestinados? Eh, es seguro el número de los predestinados. Algunos sostuvieron que era seguro formalmente, pero no materialmente. Es como si dijéramos que es seguro que se salvarán 100 o 1000, pero no que sean estos o aquellos. Pero esto anula la certeza de la predestinación de la que ya habíamos hablado. En este sentido, hay que decir que el número de los predestinados es seguro tanto formal como materialmente. Pero hay que advertir que se dice que en Dios es seguro el número de los predestinados no solo por razón del conocimiento, es decir, porque sepa cuántos son los que se han de salvar, pues en este sentido conoce también el número de gotas de lluvia o de granos de arena del mar, sino por razón de elección y de una determinada selección. Para demostrar esto, hay que tener presente que todo agente tiende a producir algo finito, tal como consta en lo dicho anteriormente sobre lo infinito en la cuestión séptima, artículo cuarto. Ahora bien, quien fija la proporción de su obra escoge el número de lo que constituirá las partes esenciales, que en cuanto tales son necesarias para la perfección del conjunto, pero no el número concreto en lo que no son partes esenciales y que son necesarias en función de las esenciales. Por eso escogerá unas en la medida en que le sirvan para las otras. Por ejemplo, el arquitecto determina la capacidad de una casa y el número de habitaciones que va a tener, así como las medidas de las paredes o del techo, pero no determina el número de piedras, sino que usa las necesarias para llevar a cabo lo propuesto. Así es como hay que razonar con respecto a la relación Dios-universo, que es obra suya. De antemano fijó cuáles serían sus dimensiones y cuál el número más indicado de sus partes esenciales, esto es, las que de algún modo son perpetuas, cuántas esferas, cuántas estrellas, cuántos elementos, cuántas especies, etc. Con respecto a estos seres individuales perecederos, estos no están ordenados al bien del universo como partes esenciales, sino como algo secundario, es decir,
en cuanto a ello se salva el bien de la especie. Por eso, aun cuando Dios conoce el número de los seres individuales, sin embargo el número de bueyes o de mosquitos o de otras cosas no es predeterminado por Dios, sino que de todo la providencia divina produce lo suficiente para la conservación de las especies. Entre todas las criaturas, las que principalmente están ordenadas al bien del universo, son las racionales, que en cuanto tales son incorruptibles. De entre ellas, de modo especial, las destinadas a la bienaventuranza, que son las que alcanzan el último fin de un modo más inmediato. Por lo tanto, el número de los predestinados es seguro para Dios, y no sólo como algo conocido, sino principalmente como algo previamente fijado. No puede decirse lo mismo del número de los condenados, que parece estar previamente ordenado por Dios al bien de los elegidos, para quienes todo coopera para el bien. Respecto a cuál es el número de todos los hombres predestinados, algunos dicen que se salvarán tantos cuantos ángeles cayeron, otros que tantos cuantos ángeles no cayeron, otros que tanto cuantos ángeles cayeron y cuantos fueron creados. Es mejor decir que solo Dios conoce el número de los escogidos para ser colocados en la más sublime felicidad. Artículo octavo. La predestinación puede o no puede ser ayudada por las oraciones de los santos. Esto es un poco lo mismo que estábamos viendo en cuanto a la predestinación, pero en la obra anterior, en las cuestiones disputadas. Vamos a ver qué nos dice en esta cuestión 23ª. En torno a la cuestión de si puede o no puede ser ayudada por las oraciones de los santos la predestinación, ha habido varios errores. Algunos pendientes de la seguridad de la predestinación divina sostuvieron que las oraciones eran superfluas como cualquier otra cosa que se hiciera para ayudar a conseguir la salvación eterna, porque, se hagan o no, los predestinados la alcanzan y los condenados no. Pero esta opinión van todas las exhortaciones de las Sagradas Escrituras a orar y a hacer otras buenas acciones. Otros, en cambio, sostuvieron que las oraciones cambian la predestinación divina. Se dice que esta fue la opinión de los egipcios, quienes sostenían que la ordenación divina, que llamaban destino, debía ser impedida por distintos sacrificios y oraciones. Pero contra esta opinión está también la Sagrada Escritura, pues se dice en el Reyes, en el primer libro de Reyes 15:19, quien triunfa en Israel no perdonará, no se doblegará por el arrepentimiento. Y en Romanos 11:29 se dice, los dones de Dios y su vocación se dan sin arrepentimiento. Puestos en otra dimensión, hay que decir que en la predestinación hay que tener presente dos aspectos. La misma predestinación y sus efectos. Con respecto a lo primero, la predestinación de ningún modo es ayudada por las oraciones de los santos, pues por las oraciones de los santos no se consigue que alguien sea predestinado por Dios. Con respecto a lo segundo, se dice que la providencia es ayudada por las oraciones de los santos y por otras buenas acciones, porque la providencia, de la que es parte la predestinación, no anula las causas segundas, sino que provee sus efectos de tal forma que incluso las causas segundas entran dentro de su providencia. Por lo tanto, así como Dios provee los efectos naturales, de modo que también tengan causas naturales sin las cuales no se producirían, así también la predestinación de alguien a la salvación por Dios es de tal modo que también en la predestinación está comprendido todo lo que promueve la salvación del hombre, bien sea sus propias acciones o las de los demás, u otras cosas buenas sin las que alguien no alcanza la salvación. Por eso, los predestinados deben esforzarse en orar y practicar el bien, pues de este modo se realizará con certeza el efecto de la predestinación. Por lo cual se dice en el segundo libro de Pedro 1:10, por vuestras acciones procurad hacer vuestra vocación y elección también. Vemos cómo Tomás de Aquino, sobre todo al final, en cuanto a la oración de los santos, hace ciertas salvedades, ¿no es cierto? Porque no son eternas las salvaciones de la oración de los santos para ayudar en la predestinación, sino que es un instrumento. Es un instrumento como lo puede ser también el mérito. De ahí tenemos que en las cuestiones disputadas, Santo Tomás de Aquino citara a Boecio en cuanto a si oramos bien, nuestras oraciones no pueden quedar sin efecto. En la Suma Teológica entonces también se exhorta
a la oración en la predestinación. Ujú. Entonces hay una coherencia entre las cuestiones disputadas y la suma teológica. Sin embargo, me parece a mí que la suma teológica eh, tiene más análisis, muchísimo más análisis que las cuestiones disputadas. Me parece de hecho que las cuestiones disputadas es una obra anterior a la suma teológica, aunque no lo podemos saber con certeza porque la suma teológica también fue escrita, fue, digamos, suspendida por el mismo Tomás mientras se escribían otras obras, etcétera. Eh, pero me parece a mí que la suma teológica, por cierto, que tiene más análisis con respecto a la predestinación. Pero que, en mi opinión, solamente en mi opinión, me parece que no se contradicen, que no tienen nada que pudiera excluir a la una de la otra. Eh, Sobre todo la predestinación en las cuestiones disputadas cuando se habla del mérito. ¿Mm? Se habla del mérito bien, de manera bien sucinta, y sobre los efectos finalmente, es decir, las oraciones y todo aquello. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Que esté muy bien, cuídense. Chao.